abrazar a nuestros hijos. Saben, en medio de las crisis, in the middle of crisis, la inteligencia humana o la sabiduría humana no siempre es la mejor. Cuenta la historia que un doctor, un abogado, un niño y un pastor, adventista del séptimo día, ok. Dice que iban en un avión y de repente el avión comenzó a tener dificultades y de repente el piloto anunció que el avión se iba a estrellar en una avioneta pequeña. Dijeron, más vale que brinquen y salven sus vidas. Y el piloto tomó un paracaídas y brincó. Así que allá iba el piloto con su paracaídas. Desafortunadamente, ahora en el avión solamente habían 3 paracaídas. Y pues ahí estaban en el avión el doctor, el abogado, el niño pequeño y el pastor. El doctor, en medio del pánico, dijo, pues yo soy muy importante, yo debo de seguir viviendo porque yo salvo muchas vidas. Así que yo brinco y me voy. Y se fue el doctor. El abogado dijo, los abogados somos las personas más inteligentes del mundo. Así que yo necesito seguir viviendo. Adiós. Agarró un paracaídas y brincó. Ahora quedaban solamente el pastor y el niño pequeño. Y el pastor le dijo a este jovencito, le dijo, hijo, yo ya he vivido mucho tiempo, he vivido una larga vida. Tú estás joven y tienes un futuro muy, muy bueno para ti. Así que toma el único paracaídas que queda y vive en paz. A lo que el niño le respondió al pastor, le dijo, mire, no se preocupe, señor pastor, porque el hombre más inteligente del mundo que acaba de brincar, brincó con mi mochila. Así que, vámonos. Y brincaron los dos. Continuando con la serie de sermones, la fe de Jesús. Hoy continuaremos con la segunda parte. La semana pasada mencioné en la primera parte, mencioné acerca de la fe de Jesús, una fe que quita las dudas. ¿Les gustó la historia? La semana pasada mencioné que antes de la segunda venida de Jesús habrá una crisis de fe traída por Satanás. Y Jesús mismo dijo, en el contexto de una parábola de la injusticia que se le estaba haciendo a una viuda, y el juez no le quería ayudar, Jesús hizo la pregunta en Lucas 18:8 y dice, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe? ¿Dónde? ¿En la tierra? La pregunta está hecha porque va a haber una crisis de fe antes de la segunda venida de Jesús. Las injusticias de parte de Satanás serán más grandes todavía. Y saben, algunos flaquearán en su fe. Y Jesús pregunta en un tono de preocupación, ¿será de que cuando venga por segunda ocasión el Hijo del Hombre, será que Él va a encontrar fe? ¿Hallará fe en la tierra? Mis hermanos, la respuesta se encuentra en Apocalipsis 14:12. Claro que sí va a haber una fe. Y esa fe, dice en Apocalipsis 14:12, aquí está la paciencia de los santos, léanlo conmigo. Los que guardan los mandamientos de Dios y que tienen la fe de Jesús. Claro que sí va a haber fe.
Pero va a haber una sola clase de fe. La misma fe que tenía ¿quién? Cristo Jesús cuando Él estuvo en esta tierra. Y la fe de Jesús era poderosa. La fe de Jesús, con esa fe que Él tenía, Él era poderoso en su palabra. Con la fe que Él tenía, Él sanaba a los enfermos, tocaba a los leprosos, resucitaba a los muertos. Con la fe que Él tenía, Él pudo nunca dudar de la misión que Él estaba cumpliendo. Y el deseo de Jesús fue de que sus discípulos tuvieran esa misma clase de fe. Y se la dio a sus discípulos. Y el deseo de Jesús fue: id y predicad, sanad a los enfermos, limpiad a los leprosos, sacad demonios. Por gracia recibiste, de gracia dad, dijo Jesús. Y Jesús, hablando de los discípulos futuros, Él dijo: y grandes señales también harán estos. Jesús ha prometido que la fe de Él, y solamente la fe de Jesús, va a ser la que va a permanecer y la que no vacilará ante los ataques de Satanás. Eso fue la semana pasada. Y quisiera que, si algunos no estuvieron aquí, puedan ir al Facebook, ahí está el video. Puedan ir en YouTube, ahí está. Pero saben, hay una segunda crisis que quiero mencionar esta mañana, y por eso el título del sermón. La fe de Jesús es una fe que salva. Tenemos que tener esa seguridad. Y saben, querido pueblo de Dios, una de las crisis más severas que el enemigo va a levantar para su pueblo que espera la segunda venida de Jesús, va a ser de crear una duda de si somos salvos en Cristo Jesús. Satanás creará una crisis que hará dudar al pueblo de Dios de que si es salvo o no es salvo, si sus pecados han sido perdonados o no han sido perdonados. ¿Y saben dónde se encuentra esa crisis mencionada en Daniel capítulo 12 versículo 1? Dice que en aquel tiempo, vayan conmigo, en el tiempo del fin. Por eso Jesús hace la pregunta: ¿será que Él hallará fe? Y la fe que encuentre va a ser la fe de Él. Y la fe de Él está segura de que es salvo. Amén. Dice en Daniel 12:1: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Ahí está la palabra clave: tiempo de angustia. Pero en aquel tiempo, dice, será libertado tu pueblo. ¿Quién? Los que hayan sido salvos, los que se hallen escritos en el libro. Y continúa diciendo: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despiertos, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Daniel 12:1 dice que habrá un tiempo de angustia. Y ese tiempo de angustia no solamente va a ser por las injusticias de Satanás, pero van a estar asaltados en la mente. ¿Será que vamos a ser salvos? ¿Será que Cristo nos va a salvar? Y saben, mientras se acerca la segunda venida de Jesús, esa duda va a crecer. Y el pueblo de Dios entrará en una crisis. Y eso esta mañana quiero darles la seguridad con la palabra de Dios, de que esa crisis, por medio de la fe en Cristo Jesús, va y podrá ser vencida. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, Jeremías 37 nos dice Jeremías 37: ah, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Dice: tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será que serán librados. Hermanos, dice la sierva de Dios, y quiero leer esto porque es muy importante
nos dice la sierva de Dios, citando este versículo de la angustia de Jacob en Jeremías 32, 37, dice ella que cuando Cristo diga estas palabras, escuchen bien las palabras, las últimas palabras que Cristo va a decir cuando Él salga del santuario allá celestial y cuando venga a esta tierra, cuando Jesús mencione las palabras, el que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. Apocalipsis 22:11. Cuando Jesús está por partir y venir por su pueblo, por la familia a salvarla, dice la sierva que cuando Cristo acabe su obra mediadora en favor del hombre, entonces empezará ese tiempo de aflicción, ese tiempo de angustia, el tiempo de angustia de Jacob. ¿Por qué? Mis hermanos, dice que como Jacob estuvo bajo la amenaza de la muerte de su hermano, así también el pueblo de Dios, justamente cuando Cristo está por llegar, por salvarlo, dice que estará el pueblo de Dios rodeado por los impíos. Habrá tiempo de persecución. Y dice que se dispondrán en destruirlos. Y como el patriarca luchó toda la noche pidiendo ser librado de la mano de Saúl, así clamará el pueblo de Dios día y noche para ser librado de los enemigos. Pero miren la angustia que Jacob tenía. Dice la angustia de Jacob cuando él se asió de aquel ángel era porque el enemigo le estaba recordando de su pecado, el pecado que él había cometido contra su padre. Se lo estaba recordando y el enemigo le decía: tú no eres perdonado, Dios no te ama porque tú eres un pecador. Y Jacob, dice la sierva de Dios, que se aferró, no se dejó desviar. Dice que él se refirió, él mantuvo en su mente en ese momento, en la hora más oscura de su vida, dice, se aferró al arrepentimiento del pecado. Mientras repasaba su vida, casi fue impulsado a la desesperación, pero se aferró al ángel y con ferviente y agonizantes súplicas insistió en sus ruegos hasta que prevaleció. Tal será, dice la sierva, la experiencia del pueblo de Dios en su lucha final con los poderes del mal. Dios probará la fe de todo su seguidor, probará la fe de su constancia, y dependerán solamente de la experiencia que tuvieron para ser perdonados. Satanás, dice, se esforzará en aterrarlos con el pensamiento de que su situación no tiene esperanza, que sus pecados han sido demasiados grandes para alcanzar el perdón de Dios. Satanás los meterá en esa crisis de que no han sido perdonados, de que están perdidos. Esa es la crisis que viene. Pero dice la palabra de Dios que Satanás los lanzará al punto de la desesperación. Pero el pueblo de Dios, recordando la grandeza de la misericordia de Dios y de sus arrepentimientos, dice, serán vencedores, su fe no faltará, sus oraciones serán contestadas. Así dice, como se asió del ángel, el pueblo de Dios recibirá el mensaje: no los dejaré, no los desampararé. Mis hermanos, esa es la seguridad de la victoria. Y saben, será tan fuerte esa crisis que quiero yo decir que algunos esta mañana ya están viviendo en ese ambiente de crisis, aunque ese momento no ha llegado. Mis hermanos, muchos hoy en día están dudando de saber si Dios los ha perdonado. Muchos estamos dudando de que si hemos sido perdonados y si somos salvos en Cristo Jesús. Muchos. Saben, algunos piensan: sigo cometiendo el mismo acto de pecado.
caigo en lo mismo, no puedo vencer. Dios ya no me puede perdonar. Estoy derrotado. Tengo 10, 15 años en el evangelio y estoy atorado en las mismas cosas. Hay algo en mí que no puedo yo vencerlo. Aunque lo he sometido a Dios, todavía está allí. Algunos viven, mis hermanos, pide y pide y pide y pide perdón. Algunos vivimos la experiencia cristiana con sentimientos de culpabilidad, en victoria unos días y en derrota otra. Yo pregunto, ¿es esa la clase de cristianismo que Jesús vino a enseñarnos a vivir? Cristo Jesús, Él vivía derrotado y victorioso un día y el otro día sí y el otro día no. De ninguna manera. Saben, mis hermanos, yo no conozco en la vida cristiana que Jesús haya enseñado que nosotros podamos vivir o que deberíamos de vivir derrotados y victoriosos un día y derrotados y victoriosos. De ninguna manera. Ese no fue el cristianismo que Jesús vino a enseñar. No, eso no fue. Y saben, mis queridos hermanos, y quiero hacer una aclaración. Lo que hoy voy a enseñar me toma una semana de evangelismo para explicar lo que hoy voy a enseñar. Hoy solamente rascaré la parte de arriba, porque este tema es tan importante. El tener la seguridad de que hemos sido perdonados por Dios, de que los pecados han sido perdonados y que podemos ser vencedores y victoriosos en nuestra caminar con Cristo. Que este es el tema que vamos a estudiar por toda la eternidad. Amén. Oh, mis hermanos, el tema de la cruz, el tema de la salvación, es el tema que va a ser estudiado por toda la eternidad. Mis hermanos, cuando dudamos que si hemos sido perdonados, si me porto yo bien o mal, Dios me ama más o me ama menos, mis hermanos, eso crea dudas en nuestra mente. Eso crea mucha duda. Y Satanás se aprovecha cuando uno levanta la duda. ¿Por qué dudamos? Porque es así la manera que nosotros vivimos esa experiencia que tenemos. Bueno, mis hermanos, Jesús enfrentó la fe de Jesús. Jesús mismo enfrentó a Satanás en el terreno de la salvación y fue vencedor y fue victorioso. Amén. Oh, mis hermanos, Jesús, dice la palabra de Dios, que Él vino a buscar y a salvar lo que ¿qué? Lo que se había perdido. Vino a buscarlo y a salvarlo. Y mis hermanos, Jesús, dice la palabra de Dios, saben que lo que Él encuentra, mis hermanos, no lo pierde. Y las declaraciones y la experiencia que Jesús tuvo aquí en la tierra, en el enfrentamiento con Satanás para salvar a las almas, hermanos, nosotros podemos ver varias declaraciones. Por ejemplo, esta en Marcos 5:34. Y Él le dijo a la mujer que sangraba, dice: hija, tu fe te ha hecho ¿qué? Salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. En Marcos capítulo 2, versículo 5, dice: y al ver la fe de ellos, dijo al paralítico, ¿qué le dijo? Hijo, tus pecados ¿qué? Te son perdonados. ¿Qué de esas declaraciones? ¿Qué significa esto? En Lucas 7:48 dice: y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Se los dijo a María Magdalena cuando vino a echarle el perfume a los pies de Jesús. Le dijo, lo primero que le dijo a ella es: tus pecados te han sido perdonados. Y en otra parte le dice: tu fe te ha salvado, vete en paz. ¿Jesús salva o no salva? Claro que sí. Pero mis hermanos, nosotros le hemos puesto algunas condiciones a esa
salvación. En Juan capítulo 8 versículo 11, Jesús le dijo a esta joven prostituta, le dice: ¿dónde están los que te condenan? Ella dijo: Jesús, ninguno está, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no ¿qué? Le dijo: vete y no peques más. Mis hermanos, Jesús, al declarar que tu fe te ha salvado, que tus pecados te son perdonados, cuando Jesús declara: vete y no peques más, era algo que todavía no hemos entendido en su totalidad. Me atrevo a decirlo de esa manera, que no lo hemos entendido en su totalidad. ¿Qué es ser salvo? ¿De qué nos salva? ¿Qué es el pecado? ¿Y qué son los pecados? Mis hermanos, esto que Jesús declaró, esa fue la misión y el propósito por el cual Él vino. Jesús vino no necesariamente para salvarnos de la crisis bancaria, aunque se deleita en hacer eso también. No vino a salvarnos de un accidente del automovilístico, aunque lo hace. Pero saben, el propósito de Jesús primario fue salvarnos del pecado. Amén. Oh, mis hermanos, el objetivo y el propósito de Jesús fue primero salvarnos del pecado. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, Mateo 1:21. Bueno, voy a llegar allí. Cuando Jesús estaba declarando esto, lo voy a poner de una manera para que lo comprendamos. Jesús estaba destruyendo una falsa identidad en todas estas personas, una falsa identidad que traían por dentro. Y número dos, una falsa naturaleza. Y número dos, Jesús estaba destruyendo entonces en sí las acciones que esa identidad, esa naturaleza hace que las personas cometan. En otras palabras, Jesús estaba destruyendo la falsa identidad de Satanás que se llama pecado. Y Jesús estaba destruyendo, después de destruir la identidad de pecado, entonces estaba destruyendo los actos que se conocen como pecados. Se los voy a ilustrar de la siguiente manera. Yo trabajé 2 años como psicólogo en el estado de Colorado. Mi trabajo era, las personas que venían a mí venían con muchos casos. Era el psicólogo de esa clínica, trabajaba con 4 médicos. Y estas personas que venían con toda clase de casos. Venían con depresión, venían con deseos de suicidio, venían porque el Estado los había agarrado borrachos, DUIs. Algunos habían sido referidos por la violencia doméstica y algunos otros más por diferentes casos severos. Me tocaba a mí analizarlos, entrevistarme, hacer un análisis de su vida, hacer una entrevista, de allí hacer un plan de tratamiento, dar un diagnóstico y entrevistarme con estas personas. Y lo hice a lo largo de 2 años antes de entrar al ministerio. Y saben que mis primeros 6 meses fueron un fracaso total. No estaba yo curando a nadie. ¿Y cómo se siente una persona que no le resulta el trabajo que debe de estar haciendo? Se siente frustrado, right? Oye, pues tú eres el psicólogo, ¿qué pasa? Hermanos, y me di cuenta. Al principio, cuando ellos venían, yo veía, ok, este DUI tiene un problema con el alcoholismo, o violencia doméstica, y yo lo apuntaba. Y saben,
yo atacaba lo que yo pensaba que era el problema. Y el problema, mis queridos hermanos, que yo pensaba que era, no era el usar drogas. Ese jovencito, yo pensaba que era el problema. Pero ¿saben qué aprendí? ¿Qué descubrí? Que ese no era el problema, ese era el síntoma. Lo que yo estaba viendo era el síntoma, que el problema estaba todavía más profundo. Por los primeros 6 meses, yo le decía a todas estas personas, desde depresión, casos esquizofrénicos y otras cuestiones muy severas, yo le decía: deje de tomar, deje de hacer esto, deje. Y nadie, no tenía resultados. Descubrí que el problema real no era ese, el problema era más profundo todavía. El problema era en la persona, la identidad que ellos traían, en la persona que ellos se habían convertido, en esa identidad dañina que cargaban dentro de ellos, que ahora los hacía a ellos querer suicidarse, que ahora los hacía a ellos escaparse, que los hacía golpear. Mis hermanos, en la experiencia humana yo aprendí que el problema no era lo que hacían, aunque es problema, usar drogas, tomar, eso es problema, pero ese es el síntoma. Saben, en algún momento yo aprendí que todos habían sido dañados en su identidad, y que ahora, al yo atacar la identidad, ahora yo saber realmente en la persona que se habían convertido por el dolor o la tristeza que habían pasado, ahora mis resultados iban a cambiar. Mis hermanos, comencé a tratar a los de la clínica de una manera diferente. Ahora ataqué el problema de la identidad. ¿Por qué piensas que eres así? ¿Por qué eres así? ¿Por qué llegaste a ser la persona que eres? Y cuando corregíamos la identidad, mis queridos hermanos, ¿qué sucedía con las acciones negativas? Bajaban. ¿Por qué les levantábamos una identidad correcta? Redescubríamos quiénes ellos eran en realidad. No eran lo que habían experimentado en el pasado, no eran lo que alguien les había dicho que eran, sino que eran personas que podían ser personas sanas, podían ser personas de éxito. Oh, mis hermanos, y yo nunca dejé la palabra de Dios, ¿saben? En mis casos clínicos que tuve, esta fue la que me dio la sabiduría y el entendimiento para poder tratar con estos problemas. Oh, mis hermanos, esto del pecado y de los pecados, de eso nos salva Jesucristo. Y el pecado y los pecados necesitamos nosotros entender realmente que el pecado es una cosa, es una identidad falsa que Satanás ha instalado al ser humano desde Adán y Eva. Y los pecados son las acciones que esa falsa identidad lleva a cometer. Y Jesucristo, miren ustedes, Jesucristo, el objetivo principal de Él fue, como dice, le pondrá su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo ¿de qué? De sus pecados. Él salvará al pueblo de sus pecados. ¿Cómo? Miren lo que dice la palabra de Dios en primera de Juan, capítulo 3, versículo 5. Dice: y sabéis que Él apareció para quitar nuestros ¿qué? Pecados. Y no hay pecado en Él. ¿Qué quiere decir esto? ¿Saben? Para comprender esto, cuando Jesús viene y declara: tu fe te ha salvado, tus pecados han sido perdonados, vete y no peques más. El Señor estaba levantando, ¿saben? Una verdadera identidad que había sido robada. Estaba instalando la identidad que el hombre y la mujer tenían desde el principio. La palabra de Dios nos dice en su palabra: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios, ¿qué? Lo creó.
Dios creó al hombre a imagen de Dios. Y saben, la imagen de Dios, ¿quién es? Es Cristo. ¿Quién? Es Cristo. Eso es la imagen, la viva imagen, el reflejo. Adán y Eva, cuando fueron creados, la gloria de Dios la veían entre Adán y Eva. En ellos había una identidad correcta, la identidad, la imagen de Jesús. Y esa identidad los llevaba a ellos a hacer acciones que correctas. Una identidad sana lleva a acciones que sanas. Una identidad quebrantada o falsa lleva a conductas falsas, equivocadas, dañinas. Adán y Eva fueron creados a la imagen de Dios. Dios, Jesús vivía en ellos, la gloria de Él vivía en ellos. Esa era su identidad. Por eso el apóstol Pablo, mis hermanos, él lo dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Y Él regresa, mis hermanos, al origen de la gloria de Dios. Y ya no vivo yo. Ahora, ¿quién vive? Cristo vive en mí. La imagen de Dios, Jesucristo, era reflejada por Adán y Eva. Oh, mis queridos hermanos. Y Dios le dijo a Adán y a Eva: tengan cuidado. De todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿qué le dijo? No comerás. ¿Por qué? Porque el día que de él comieres, ciertamente ¿qué? Morirás. Hermanos, había un enemigo allí en el árbol de la ciencia del bien y del mal, el cual Dios le dijo: no se acerquen a Adán y Eva. Era Lucifer. Y allí en medio del árbol, por medio de la serpiente, Lucifer vio a Adán y a Eva, y saben, los odió desde el principio. You know why? ¿Saben por qué? Porque en ellos estaba la imagen de Dios. Y Lucifer odia la imagen de Dios. Lucifer odia todo lo que se parece ¿a quién? A Cristo Jesús. Él lo odia, claro que sí. Y mis hermanos, ¿saben? Satanás dijo: voy a destruir la identidad de Adán y Eva. La voy a destruir. Porque ellos reflejan a Jesús. Ellos reflejan la gloria de Dios. Y Lucifer estaba peleado contra eso. Es más, en el cielo, Lucifer, ¿saben lo que él había hecho? Lucifer mismo había odiado a Jesucristo de tal manera de que en el cielo él atacó a Cristo Jesús. La palabra de Dios nos dice y nos muestra que Lucifer, él quiso ser como Dios. Él quiso la adoración de Dios. Lucifer era un ángel y tenía una identidad correcta. Pero Lucifer cambió su identidad. Lucifer tomó, y la palabra de Dios dice que la paga del pecado es ¿qué? Es muerte. Miren ustedes, Lucifer se convirtió en la misma persona del pecado. Ahora poseía otra identidad. Ahora poseía la identidad del pecado. Él se convirtió a forma y semejanza del pecado. ¿Y qué hizo Lucifer? Porque la paga del pecado es la muerte. La palabra de Dios nos dice que cuando la paga del pecado es la muerte, dice que el pecado mata. Y miren ustedes lo que sucedió en el cielo. Dice: después hubo una gran señal, una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Cristo luchaba contra Satanás. Y luchaba el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados ¿con quién? Con él.
Porque la paga del pecado es la muerte, ¿saben? Lucifer intentaría matar a Cristo Jesús por primera vez allá en el cielo. No crean que la guerra de Apocalipsis 12, 7 al 9 fue una guerrita ahí. No. Lucifer intentó matar a Cristo. Y la paga del pecado es la muerte. Porque el pecado ahora en Lucifer, con su nueva identidad, él se convirtió en pecado. Y él cometió los actos de pecados que son la muerte. No fue hallado lugar para él y fue arrojado a la tierra, porque el pecado y Dios no se llevan de ninguna manera. Oh, mis hermanos, y la guerra continúa aquí en la tierra. Dice la palabra de Dios de que la serpiente era astuta, era muy astuta. Y dice que comenzó un diálogo con Adán y con Eva, especialmente con Eva. ¿Y qué le preguntó? ¿Con que Dios os ha dicho no comáis de todo el árbol del huerto? Mis hermanos, porque la serpiente traía la identidad del pecado y traía los actos de pecados en sí. Ahora destruiría la imagen y la identidad de Dios en Adán y Eva. Oh, mis queridos hermanos, la palabra de Dios nos dice que el acto fue terrible. Mis hermanos, no fue necesariamente el pecado de Eva. ¿Dónde estuvo? ¿Dónde estuvo? En la desobediencia, claro. Pero miren ustedes lo que dice Génesis 3:6. Génesis 3:6 nos dice que vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y era árbol codiciado para alcanzar la sabiduría. ¿Ella vio así el árbol la primera vez que habló con Lucifer? No. Ella sabía que ese árbol no era bueno. ¿Saben por qué? Porque su identidad la tenía la imagen de Dios en ella. Pero ahora, después de tener el diálogo con la serpiente, ella ahora ve el árbol diferente. ¿Saben qué hizo Eva? Eva intercambió la identidad de Dios por la identidad de Satanás, el pecado. Ella se convirtió en una persona que no era. Y ella entonces, teniendo ahora la serpiente en ella, la imagen, la identidad del pecado en ella, ahora cometió lo que nosotros le conocemos como los pecados. Eva tomó, dice, del fruto y comió, y le dio también a su marido, el cual comió así como ella. Mis hermanos, el pecado es una identidad, es una naturaleza que ahora es instalada por decisión de nuestros primeros padres. La imagen de Satanás es el pecado y los actos de Satanás son los pecados. En la palabra de Dios, la palabra pecado y pecados tienen ese significado. Oh, mis queridos hermanos, dejaron a un lado la identidad de Dios y ahora vivían con la identidad de la serpiente. Mis hermanos, dice en Romanos 6:6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido. El pecado tiene ¿qué? Cuerpo. Mis hermanos, el pecado no es simplemente una acción. El pecado no es simplemente una lista de acciones. El pecado es una identidad, es una naturaleza. Es más, la sierva de Dios lo dice. Miren lo que dice la sierva de Dios. Dice sobre lo que le pasó a Adán y a Eva. Habiendo hecho conformarse a Adán y a Eva a su propia naturaleza, al padre y a la madre de nuestra especie, pensó Satanás establecer aquí su imperio. Dice que él les puso su propia ¿qué? Naturaleza.
naturaleza. ¿Qué naturaleza? Del pecado y los pecados. Y nos dice aquí que como hijo del hombre, Cristo iba a permanecer leal a Dios. Así demostraría que Satanás no había obtenido completo dominio de la especie humana y que su pretensión del reino era falsa, que todos los que deseasen ser librados de su poder podrían ser librados. El dominio que Adán había perdido por causa del pecado sería ahora recuperado, dice el deseado de todas las gentes, página 89, párrafo 3. Hermanos, dice en Juan 8:44, y concluyo: vosotros sois, cuando Cristo estaba tratando con aquellos, cuando Jesús declaraba tus pecados te son perdonados, vete y no peques más. ¿Saben qué hacían? Luchaban contra Él. Y los que luchaban era Satanás. Porque Él no quiere, Él no quiere que el hombre y la mujer sean salvos. Y Jesús hizo esta declaración para probar lo que quiero decirles esta mañana. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, dice de lo suyo habla, porque él es mentiroso y él es padre de mentira. En otra versión dice: cuando él habla, habla de su propia naturaleza. Cuando Cristo Jesús vino y declaró: tu fe te ha salvado, vete y no peques más, tus pecados han sido perdonados. Jesucristo lo que estaba haciendo era restaurar la imagen y la identidad de Dios sobre todo hombre y toda mujer. Estaba destruyendo la imagen falsa del pecado, la naturaleza de Satanás, y estaba corrigiendo ahora las acciones de esa naturaleza falsa llamada pecados. Concluyo diciendo: los regaños de mi padre, ¿saben cómo eran? Mis hermanos, cuando yo hacía algo malo, y lo venía haciendo desde pequeño, comenzando aquí en el este de Los Ángeles, mi padre tenía una manera de regañarme. Mi padre muy pocas veces nos pegó. Mi padre, cuando yo hacía algo malo, como quebrar ventanas en las iglesias locales, quebrar ventanas de carros, robar cosas, ¿sabe qué hacía papá? Me sentaba y se me quedaba viendo. Mi padre me decía: hijo, yo estaba esperando nomás que me cayera la chancla o el cincho. Pero mi padre no hacía eso. ¿Sabe qué hacía papá? Se me quedaba viendo. Me decía: hijo, te amo tanto, me decía. ¿Y yo qué? Me decía: tú eres un buen muchacho, ¿sabes? Y yo te amo tanto, Carlos. Estaba hablando de un Carlos que ni yo creía. Yo decía en mi mente: no lo soy. ¿No ves lo que acabo de hacer? Mi padre me decía: tú eres un buen muchacho. Sabes, tú podrías ser un buen boxeador. Tú podrías ser un buen beisbolista. A mi padre le gustaban los Dodgers. Me llevó a ver a Fernando Valenzuela y me decía: hijo, yo te amo tanto. Yo decía: regáñame.
Yo merezco tus regaños. Yo merezco que tú me golpees. Yo merezco ir a la cárcel. ¿De qué estás hablando, papá? Mi padre levantaba en mí una identidad de la cual ni yo la creía. Y saben, mi padre me abrazaba y me decía: hijo, te amo. Y me abrazaba. Y yo decía: bueno, ¿y hasta cuándo me va a regañar? Me hacía sentir tan bien. Yo decía: no, ahí viene el golpe ya. Pero papá, ¿saben lo que hacían? Y entonces cuando ya me decía: sabes, yo te amo tanto, Carlos, eres tan especial para mí. ¿Saben qué estaba haciendo ya en ese momento? Y después que me lo decía tanto, estaba yo chillando, estaba llorando. Y mi padre entonces me hacía la pregunta que me mataba: ¿por qué hiciste eso, hijo? Yo decía: papá, no lo sé. Hay algo en mí que me hace hacerlo. Pero papi, yo no entiendo por qué yo hago estas cosas. No lo quisiera hacer. I'm sorry, Dad. Y mi padre se ponía a llorar ahí conmigo. Y me decía: yo sé, hijo, yo entiendo por qué tú no sabes por qué haces esas cosas. ¿Saben? Cuando yo era pequeño, alguien me hirió. Destruyeron mi vida a la edad de 6 años de edad. Me convirtieron en un niño, en una persona que yo no quise llegar a ser. Me hicieron un daño al contarme una verdad, pero llena de mentiras. Una persona mala me llenó la mente y me dijo: él no es tu padre y la sangre de él no corre en tus venas. Era cierto, él no era papá. Él me había dado su apellido. Pero esta señora me destruyó al decirme: mira, él te odia, él no te ama, él esto, él lo otro. Y en el 85, 86, cuando Ronald Reagan dio la amnistía, nos fuimos a México y ya me dejó papá con mis hermanos. Y esa señora, una maestra de la escuela primaria, me metió, destruyó en mí la imagen que yo tenía de mi padre. Él era un padre para mí, que yo lo amaba. Yo no sabía que él no era mi papá, pero nunca había visto la diferencia. ¿Saben? Pero ella destruyó la identidad, la naturaleza que yo tenía, la imagen de mi padre, la destruyó en mí. Desde los 6 años de edad comencé yo a tener un odio, un enojo en mi corazón, ¿saben? Hasta los 20, 21 años de edad, cuando me entregué a Cristo Jesús, ese odio, ese enojo, ¿saben? Yo no lo entendía. Pero esa naturaleza nueva, esa identidad nueva que tenía dentro de mí, me llevaba a estar enojado con papá. Me llevó a cometer actos de violencia. Me empujó hacia las pandillas. Todo ese enojo. Y saben, por muchos años intentaron cambiar, que deje de usar drogas. Me llevaron a los psicólogos, deje de estar en las pandillas. Pero ¿saben cuál era el problema? No era lo que hacía, aunque eso era problema. Mi padre descubrió que levantándome mi verdadera identidad, haciéndome ver que él era un padre amante y que yo era un hijo amado por él, él me podía rescatar. Oh, yo glorifico el nombre de Dios, porque fue el amor. Fue aquello que no ve lo que eres, sino lo que puedes llegar a ser. Mi padre nunca me vio como un pandillero, nunca me vio como un drogadicto, nunca me vio
como aquel maleante, siempre ante sus ojos Él me vio como su hijo. ¿Saben? Esa es la manera que Dios nos ve a ti y a mí. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que ahora seamos llamados hijos de Dios. Yo soy un hijo de Dios. Yo no soy esclavo de Satanás. Yo no llevo más la imagen y la identidad de Satanás. Yo ahora llevo la imagen y la identidad, como dice el apóstol Pablo: el que está en Cristo, una nueva creación es. Cristo ha venido a la vida para destruir la identidad que se llama pecado y para destruir las falsas conductas que se llaman pecados. Cristo vino a hacer eso. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Oh, mis queridos hermanos, dice Jesús: y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie me las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de las manos de mi Padre. Yo soy un hijo de Dios, y Cristo ahora vive en mí. ¿Cuántos dicen amén? Mis hermanos, en la campaña evangelística que voy a dar, del 8 al 15, con la ayuda de Dios, allí voy a explicar y voy a explayarme por completo en qué es, cómo Cristo nos salva, cómo Él destruye el pecado y los pecados, y cómo ahora la nueva identidad, una persona misma llamada Cristo Jesús, viene y mora en nosotros. Y porque ahora Cristo vive en mí, ¿saben? Yo no debo de andar caminando pensando que si soy salvo o no. Si Cristo vive en mí, yo tengo la vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Si Cristo vive en mí, yo soy salvo en Él. Si Cristo vive en mí, el perdón ya está asegurado. Oh, mis queridos hermanos, en esta mañana yo quisiera en el nombre de Cristo Jesús decirte que el problema no es contigo, el problema es con Satanás. La lucha no es contra nosotros, la lucha es contra Satanás. Y la sangre de Cristo ya ha removido el pecado y la naturaleza falsa que ha gobernado nuestras vidas. Cristo en nosotros, nuestra justicia. ¿Cuántos en esta mañana quisieran, como el apóstol Pablo, decir con esa seguridad: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas ahora Cristo vive en mí? ¿Se quisiera poner de pie conmigo, por favor? Todo aquel que va a esperar la segunda venida de Cristo Jesús necesita tener esta seguridad. Iglesia, yo pregunto esta mañana: ¿cuántos tienen a Cristo en su vida, en su corazón en este momento? Por lo tanto, ¿cuántos tienen la seguridad de que tienen la salvación eterna? Levanten su mano. Oh, gloria a Dios. Mantén a Cristo en tu corazón, y lo demás Cristo se encargará de él. Amén. ¿Cometeremos errores? Claro que sí. No quiero que nadie se vaya con la idea de que no puede pecar más. Claro que sí. Pero ¿sabes algo? Podremos pecar, pero esa identidad la odiamos tanto porque no es nuestra, porque no es mi naturaleza más, porque mi naturaleza, mi persona, el que vive en mí, se llama Cristo Jesús, y Él es vencedor. Amén. Oremos. Oh eterno Dios, te damos gracias por la seguridad de que en Cristo Jesús hemos sido salvos. En Cristo Jesús hemos sido ya perdonados. En Cristo Jesús somos más que vencedores sobre Satanás
sobre el pecado, esa falsa identidad, y sobre las acciones pecaminosas. Oh eterno Dios, gracias porque nos tratas con tanto amor, tanto cariño. Nos amas tanto, Señor. Padre, en esta mañana nos reafirmas al decirnos que somos tus hijos. Padre, si alguno aquí ha sido destruido por Satanás, por los errores, los fracasos, eterno Dios, yo te ruego en el nombre de Cristo, tu Hijo amado, que restaures una verdadera identidad, que Cristo pueda morar en ese corazón. Sálvanos, Señor, por medio de tu Hijo. Gracias por Él. Pido tu bendición, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Pueden tomar asiento, queridos hermanos.